Muy buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a esta segunda clase del curso Gestión Energética Territorial. Adelante, Renato. Buen día, Marcela. Buen día con todas y todos los participantes del curso. Muchísimas gracias por continuar en el avance de esta temática. Continuamos con este primer módulo de conceptos introductorios, conceptos básicos para más o menos tener todos una misma línea base de conocimiento para luego poder abordar todo lo que es la parte de gestión energética territorial. Voy a activar mi cámara para que me puedan mirar. Estoy ahora en línea y vamos arrancando. A ver, permítame un segundo nada más. Bueno, como ustedes pueden ver, nosotros ya habíamos avanzado la clase pasada en dos temáticas específicas, que eran algunos conceptos básicos de lo que es energía, medio ambiente y el desarrollo, tanto local y el desarrollo sostenible. Algunos aspectos interesantes sobre eh, los temas del Acuerdo París, un poco hacia dónde apunta, por qué se da todo esto principalmente, y bueno, algunas de las principales claves del acuerdo, ¿no? Hoy vamos a ver algunos conceptos básicos de lo que es la parte de género, cultura y energía en la primera parte de la clase. Y luego vamos a ver todo lo que se refiere a algunos conceptos también de base respecto a planificación energética, planeación energética, en lo que es oferta y demanda local y regional. Un poco vamos a conversar al respecto de por qué es importante el realizar este tipo de, de tarea, que es el pensar un poco a futuro, ver un poco en la bola de cristal, por así decirlo, hacia adelante, de cómo el sistema energético se va a comportar más adelante, ¿no? Eso es importante porque cada región, cada país y cada localidad incluso va a tener sus propias necesidades energéticas en un futuro y es importante mirar qué es lo que se puede hacer al respecto, ¿no? Claro, no es un tema que vamos a analizar en profundidad, pero sí algunos conceptos de base que van a permitir un poco entender algunos temas que vamos a tratar en posterior. Bueno, arrancamos con género, cultura y energía, ¿no? Algunos conceptos introductorios. eh, Primeramente, ¿qué es género, no? Y el género, bueno, está definido respecto a roles, responsabilidades, derechos, relaciones de identidades, tanto de hombres y mujeres, que se definen o atribuyen en una sociedad, dependiendo de los contextos dados y cómo estos pueden influir entre uno y otro, ¿no? Entonces, todos estos tipos de roles y responsabilidades también pueden cambiar en función de el tiempo, en lugares, dependiendo de muchos aspectos, ¿no? Entonces, principalmente el género, como digo, más está referido a derechos, responsabilidades, relaciones de identidades, ¿no? Luego hablemos de lo que es equidad de género, ¿no? La equidad de género más bien se refiere a la imparcialidad entre hombres y mujeres en cuanto al acceso, imparcialidad en cuanto al acceso de lo que son los recursos que están, pues, que la sociedad nos otorga, nos entrega. Entonces, aquí va a haber una diferencia entre igualdad de género y equidad de género. La igualdad de género, que es el siguiente concepto, más bien se refiere a derechos, ¿no? Los derechos a los cuales hombres y mujeres deben tener igual acceso, ¿no? En cambio, la equidad más bien se refiere a cómo se alcanza este acceso, por así decirlo, ¿no? De este tipo de cosas. Tomando ejemplos, en el mismo campo del sector energético, todavía la balanza está muy hacia el lado del género masculino antes que el femenino. Eso es un tema más por roles que se han dado probablemente en la región también. Entonces, es importante justamente tratar de pensar en este tipo de aspectos cuando se comienzan a pensar en proyectos, en políticas, en normativas, en regulaciones, como lo vamos a ir viendo más adelante. No recuérdenlo, equidad está orientado al acceso e igualdad, en cambio, igualdad en derechos, ¿no? Luego vemos algunos conceptos introductorios también referente a lo que se habla mucho, sobre todo en este tipo de proyectos, perspectivas de género, ¿no? La perspectiva de género se refiere hacia la diferencia que se puede tener entre las necesidades de un género y otro, necesidades y prioridades que pueden tener hombres y mujeres en función de cómo pueden vivir, en este caso, la energía, ¿no? Estamos hablando en el contexto energético.
cómo son tomados los puntos de vista, ideas tanto de hombres y mujeres, y cómo se los considera en serio para el diseño de una política, de un proyecto, ¿no? Eh, Esto es un poco como, bueno, vamos a abrir la ventana en un inicio y vamos a ver qué tipo de necesidades y prioridades plantean el uno y el otro género, ¿no? Todas estas implicaciones también se miran, bueno, ¿qué sucede si tomo una u otra decisión en función de un género u otro, ¿no? Y cómo va a afectar y quién va a tener las de ganar y quién va a tener las de perder. Y bueno, también la idea es pues, que se van considerando algunas medidas que permitan de alguna forma tratar de nivelar la balanza para que no, para tratar de evitar o de alguna manera reducir el impacto de desigualdades o desequilibrios que se puedan dar. Entonces, eso es, por ejemplo, cuando se habla de un proyecto con perspectiva de género o un abordaje con perspectiva de género, ¿no? Luego vamos a otro concepto que es la transversalización de género. La transversalización, más bien, esto ya está orientado un poco más hacia todo el diseño, el proceso de evaluación y diseño, y ahí sí orientado a lo que son políticas, acciones, sobre todo de programas, y que tiene que ver en todos los niveles, ¿no? Vamos a analizar los diferentes niveles, en donde, bueno, veamos qué es lo que sucede respecto a cómo esta acción o esta línea de acción o esta política o esto va a afectar a uno a otro género, ¿no? Es parte también el hecho de que todo este pensamiento se vuelve o transformarlo en una estrategia que permita de manera integral integrar todo este tipo de acciones eh, en los diferentes, como les decía, programas, proyectos, políticas, normativas que se tengan en consideración. Por lo tanto, esta manera, esta transversalización de género asegura que tanto hombres y mujeres tengan o se beneficien en el proceso de desarrollo de manera igual y no se perpetúe todo lo que se conoce como esta desigualdad. Entonces, esto es lo que siempre se debe tratar de integrar dentro de en los diseños de todo lo que de proyectos, programas, normativas, políticas, sobre todo en la parte energética, que por lo general pues se considera como si fuera muy neutro, ¿no? Pero la verdad vamos a ver más adelante que no es tanto así. Y vamos a ver finalmente un poco de lo que se trata en el enfoque o la estrategia o el enfoque de género, que también es algo un poco más orientado más bien a la ejecución o la implementación de los programas y proyectos. No hablamos de que había la perspectiva, que es un poco bueno, vamos a conversar y ver cuáles son las necesidades entre uno y otro, ¿no? Luego viene un poco la transversalización, que ya es el diseño de, bueno, qué es lo que vamos a hacer para que no se perpetúe desigualdades, qué es lo que podemos introducir en el diseño de políticas, en los proyectos, en los programas, para poder arrancar por ese punto, ¿no? Y llegamos un poco a la parte del enfoque de género, que en cambio aquí justamente, como digo, esto ya es un poco orientado a la implementación de los diferentes tipos de programas o proyectos, ¿no? Y básicamente, como bien se decía, ¿no? Durante todo el tiempo pensar en qué se debe contribuir a la promoción de la igualdad de género, ¿no? Y sobre todo al acceso y al cumplimiento de los derechos de las mujeres, ¿no? Este proceso incluye cambio en las normas de género, los roles y accesos a los recursos que es necesario para poder alcanzar los objetivos. Esto es interesante porque, por lo general, si se mantiene el status quo, pues simplemente se sigue perpetuando desigualdades. Hablemos en el caso, como les decía, en el sector energético, ¿no? Que todavía estamos con la balanza todavía en favor del género masculino, sobre todo los participantes que están interactuando en todo el sector energético, sobre todo de la región, ¿no? Más que todo que he podido ver, pienso que también se da a nivel mundial, pero al menos en la región que yo he podido constatar, sí, efectivamente es fuerte el peso que todavía el género masculino mantiene en el sector energético, ¿no? Yo les voy a compartir un video en una siguiente en esta siguiente diapositiva, como un poco para explicar esto que les vengo diciendo, ¿no? Porque es que este asunto de, de- de esta desigualdad, de esta diferencia en el sector energético es
es tan marcada, ¿no? Y por qué hay que trabajar en ella, ¿no? Les voy a compartir el video para que lo puedan observar, ¿no? Me llamo Carlota Camila. Soy de Venezuela y tengo 7 años. Eu sou brasileira. Soy de República Dominicana. Nací en México. Yo quiero ser maestra y maquilladora. Me gustaría ser mamá. Modelo, youtuber y veterinaria. Bailarina. ¿Querés jugar un juego? Bueno, ¿qué juego? Imagínate una historia sobre esta mujer. Ay, tiene un monito. Se llama... Amarillo. ¿Se ve amable? Para mí trabaja en una heladería. Es peluquera. Tiene cara de trabajar de maestra. Doctora, sí. Tiene un novio. Me parece que tiene familia porque la veo feliz. ¿Le gusta jugar a la pelota con su nieto? Ella dice que es igual a nuestra directora del colegio, pero... Es que tiene rulos como ella. ¿Ahora me cuentas quién era? Por favor. Yo te voy a dar para leer una frase que dice qué hace en serio esa mujer, ¿tá? Mabel fue la primera ingeniera mujer en trabajar en una represa Hidroeléctrica chamada Salto Grande. então ela não é doutora, ela ajuda com a eletricidade. Cuando Blanca estudió para ser ingeniera, eran muy pocas las mujeres que seguían esa carrera. Luisa trabaja para llevar electricidad al pueblo indígenas en Colombia. Oh, não me imaginei que era isso. Sim, eu fiquei impressionada. Eu não pensei que ela ia ajudar com eletricidade. Los científicos, lo que yo sé es que... La mayoría son hombres. Pero a mí me parece que deberían haber más mujeres. Porque todas las mujeres tienen derecho de hacer lo mismo que los hombres. Todos pueden hacer lo mismo. Si quieren, si a alguno no le gusta, que no lo hagan. Capaz que de grande pueda ser ingeniera. A mí también me gustaría ser ingeniera. Capaz que sí, porque yo me sé todo sobre números. Como sé contar hasta 30. Bueno, si ustedes pudieron mirar el video, si bien tiene un sesgo específico en la parte de energía y de ingeniería, pero es una realidad que se percibe mucho en el sector energético, el hecho de que la participación del género femenino todavía es pequeña y probablemente porque, como digo, no se han tomado algunas acciones que permitan que el género femenino pueda tener una mayor participación y vamos a ver por qué, ¿no? Ahora entramos un poco ya en la parte específica de género, cultura y energía, ¿no? Dejando un poco los conceptos de base iniciales. Vamos a ver, ¿no? Dice, las mujeres y los hombres tienen diferentes roles sociales y culturales, los cuales determinan sus necesidades y uso diferenciado de la energía. Esto se acentúa más, sobre todo en sectores rurales, va a depender mucho de la cultura del país, mucho de cómo la sociedad de cada país se desarrolla, vive, y no solo de un país, sino inclusive muchas veces de las regiones específicas en las cuales tanto roles masculinos y femeninos se desarrollan dentro de la sociedad con sus diferentes acciones que tengan que realizar, y esto es sumamente importante considerarlo cuando ya se comienza a ver el tema de la utilización de la energía de manera diferenciada. Como les decía, esto implica que probablemente, de hecho no es probablemente, de hecho es lo que sucede, tanto hombres y mujeres necesitan soluciones energéticas diferentes, ¿no? Tecnologías, capacitación, conocimiento, oportunidades de financiamiento para poder salir de la pobreza, ¿no? Sobre todo para tener una situación un poco más igualitaria, ¿no? Me voy a referir a un tema muy específico que luego lo vamos a ir mirando también en las diapositivas, pero en nuestra región es algo que se ha perpetuado y es el tema de en zonas rurales, bueno, también en zonas urbanas mucho, el tema de la cocción, ¿no?
Por lo general, el hombre no tiene mucho que ver en eso. La mujer tiene más esa responsabilidad. Y si lo vemos desde la perspectiva energética, quien tiene que estar más o quien utiliza más la energía para cocción, por ejemplo, de alimentos, es la mujer. Entonces, necesariamente, mientras no exista un cambio de este paradigma, es necesario ir educando a ambos géneros para que puedan mirar cómo esto puede ser mejorado, cómo puede usarse de mejor manera los tipos de fuentes, todo lo demás. O sea, hay cosas tan simples como el hecho de pasar de cocción de leña a sistemas de cocción más limpios, que no generen tanto problema de salud, sobre todo, y hay muchos proyectos, por ejemplo, de cocinas mejoradas de leña que ayudan mucho en ese aspecto para tratar de alguna manera de aliviar las posibilidades de potenciales problemas de salud, de quemaduras, bueno. Hay muchos temas asociados al respecto, ¿no? Entonces, como les decía, la provisión de energía, esto es solo un ejemplo, hay varios más. La provisión de energía no es neutral. Entonces, ¿y por qué se define esto, no? Porque cada una de las actividades que tienen hombres y mujeres en la sociedad, pues es diferente. Entonces, en muchos de los casos, hombres y mujeres utilizan o viven la energía de diferente manera. Responde a necesidades distintas. Esto incluso puede ser un factor que ayude a empoderar a mujeres para permitirles ser más productivas. Hay muchos casos en los cuales hay programas o proyectos en los cuales las mujeres, al ser las usuarias de energía, pueden gestionarla de acuerdo a su propia necesidad. Y muchas de las veces lo que sucede es que los proyectos son diseñados de otra manera y no necesariamente están contemplando las reales necesidades de hombres y mujeres en este tipo de temas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que justamente contribuye el hecho de diseñar programas con enfoque de género? Ayuda justamente a el momento en que uno está pensando en cómo ejecutar un proyecto o programa energético, sea cual sea, el cómo esto va a tener un impacto específico en ambos géneros, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Quién va a salir ganando? ¿Quién va a tener más peso o menos peso en función de cada una de las cosas, ¿no? Y esto se va sobre todo más en un principio a la demanda, pero también hay que verlo como en la oferta energética, porque como pudimos ver, ¿no? El video decía claramente, actualmente se tiene 2 de cada 10 mujeres que están trabajando en el sector energético, y eso hay que tratar de mejorarlo, ¿no? Porque tanto hombres y mujeres percibimos el mundo de manera diferente, y el tener mayor cantidad de visiones que puedan irse interrelacionando de manera sinérgica, pues va a ser mucho mejor para todo el sector, ¿no? Porque va a permitir tener mayores insumos que permitan crear mejores proyectos, programas, políticas, normativas que estén orientadas a eso, ¿no? La aplicación del enfoque de género va necesariamente a reducir la pobreza, va a propiciar medidas de sustento para mujeres, hombres, niños, niñas, y básicamente también en muchos de los casos, el poder desde un principio ir pensando en proyectos y transversalizar y hacer el proceso de transversalización de género en el diseño de estos proyectos va a permitir tener una eficiencia mejor en lo que es un proyecto, una política energética, ¿no? Sobre todo los impactos que van a estar mucho más adecuados, específicos para cada uno de los casos, ¿no? Entonces, nos va a permitir identificar herramientas o barreras incluso que vamos a tener en un inicio, e incluso también proyectar potenciales beneficios entre uno y otro campo, ¿no? Como les decía, ¿no? Políticas y proyectos energéticos por lo general asumen una visión neutral, ¿no? Y esto con el fin de simplemente, bueno, decir, bueno, la energía pues va a llegar a todo el mundo de manera igual y es cómo se van a beneficiar los dos géneros. Pero muchas de las veces este tipo de visión neutral en sí falla en la conceptualización inclusiva, ¿no? Por ejemplo, se diseñan programas de cocinas mejoradas. Yo he participado en la ejecución de un par de proyectos de este estilo en la región andina. Y en realidad, cuando uno está en el campo y
por ejemplo, comienza a hacer la socialización inicial, esto les hablo de una experiencia personal, lo interesante en las comunidades rurales es que cuando uno llama a las reuniones para hacer la difusión inicial, quienes asisten por lo general son los presidentes, y lo digo los presidentes porque básicamente la mayoría son hombres los que van, ¿no? Las mujeres no van por un montón de motivos, ¿no? Entonces ahí, si es que el proyecto estuvo diseñado con esa perspectiva de género, hay que tomar medidas que puedan entrar a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, como digo, en el sector rural todavía hay ese sesgo de que la mujer es la que tiene que hacer las tareas del hogar. Por tanto, la mujer va a ser la que va a consumir más energía en el hogar. Pero, ¿cómo puede tomar decisiones sobre eso? ¿Cómo puede empoderarse si ni siquiera en un principio puede asistir a reuniones en las cuales se discuta sobre eso? Entonces, es interesante el tener este tipo de puntos como para ir tratando de nivelar la balanza, ¿no? Entre ambas partes, ¿no? Las mujeres pueden hacerse cargo de todo lo mismo que los hombres utilizan. También hay ese preconcepto de que solo los hombres son los que pueden hacer mantenimiento a los equipos, lo cual no es cierto. O sea, ese tipo de temas hay que tratarlos de mejor manera. Si no se contempla las necesidades energéticas, como les decía en el ejemplo anterior, pues el grupo como tal cae en una desventaja y esto se va a seguir perpetuando, ¿no? En otra generación. Entonces, ese tipo de cosas hay que irlas pensando desde un inicio cuando se diseñan programas o proyectos o cuando se planifica a nivel de región o localidad este tipo de acciones que pueden tener impacto en la sociedad, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues incorporar enfoque de género en todos estos programas, proyectos energéticos, no políticos. Y esto es un tema de conversarlo. Considerar, como les decía en un inicio, la perspectiva de género. Considerar a la sociedad, a ambos géneros, decir, bueno, ¿quién pierde y quién gana? ¿Cómo es que esto puede manejarse de una manera en la cual los dos géneros puedan tener una participación de manera equitativa y en acceso a los derechos o una igualdad en derechos, ¿no? Que esto se cumpla, ¿no? Entonces, esto tiene que ser siempre considerado en los aspectos. Ahora, esto no quiere decir que vamos a darle el peso, si bien es cierto, hay que equiparar la balanza, no quiere decir que los hombres deban ser excluidos, y esto pasa en muchos de los proyectos que por lo general pues tienen un fuerte sesgo de enfoque de género femenino, y entonces se pierde el desbalance. Entonces, es un tema de conversarlo, como digo, y sobre todo contar en el diseño, pues, sobre todo especialistas en estos aspectos, ¿no? que los hay, ¿no? Entonces, es importante considerar profesionales que puedan incorporar el enfoque de género en proyectos, ¿no? Desde el diseño. Si los tratamos de hacer durante ya una vez que está corriendo el proyecto, es muy complejo realmente y no es fácil el tema, ¿no? Como les decía, uno de los puntos que todavía se maneja dentro de lo que es nuestra región, todavía es ese sesgo que existe, ¿no? En la parte vamos a la demanda energética, ¿no? Si estamos hablando del caso de mujeres, y sabemos que esto está muy asociado a estereotipos, a la parte coyuntural, cultural, hay mucho sesgo hacia el trabajo doméstico que debe ser realizado por mujeres. Así es lo que actualmente está. Si bien es cierto, se han tenido avances, pero es necesario seguir mejorando esa participación de la mujer en otros aspectos y del hombre en otros aspectos como tales. De esa manera se puede interpretar cómo cada uno de los géneros vive la energía en uno y otro punto. Vamos a la parte del trabajo doméstico, ¿no? Ponemos un ejemplo de, bueno, si es que, supongamos si una persona, si una mujer en la casa no tiene acceso a una lavadora, ¿no? Sin embargo, está bajo su responsabilidad por el rol que se ha asumido en ese momento, el lavado de ropa, pues necesariamente tendrá que buscar maneras en las cuales ella
tenga que tener la ropa limpia. Y lamentablemente eso puede acarrear ¿cómo se llama? En problemas de salud. El hombre probablemente no lo vea porque no lo tiene que hacer. Esto también tiene que ver mucho por machismo. Pero necesariamente estoy llevando el ejemplo hacia ese punto porque es sumamente importante el considerar este tipo de aspectos para nivelar la balanza. Les doy un ejemplo de alguna vez un proyecto que yo tuve que realizar en la Amazonía ecuatoriana sobre acceso a energía eléctrica. Y una de las encuestas, esto es una anécdota bien simpática que me pasó a mí, cuando estaban haciendo la perspectiva inicial, las entrevistas iniciales a los grupos de las etnias de las cuales estábamos, en las comunidades en las cuales estaba participando, nos comenzó a llegar una necesidad bastante interesante. No estamos hablando de comunidades extremadamente aisladas en las cuales se estaban poniendo sistemas domiciliarios de no más allá de 300 vatios pico solar fotovoltaica. Y uno de los puntos que expresaban las mujeres como necesidad era contar con una plancha eléctrica, ¿no? Ustedes saben, una plancha eléctrica tiene un consumo de más de 1 kilovatio, más bien dicho, la carga es de 1 kilovatio, y eso realmente con un sistema de paneles solares fotovoltaicos es bastante complejo de manejar, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, la pregunta era, bueno, ¿por qué en estas zonas se requieren, o las mujeres plantean esta necesidad, ¿no? Entonces, pues conversamos con las comunidades. Yo tuve la oportunidad de reunirme con lideresas comunitarias, las cuales estaban planteando esto. Y el asunto era muy, muy simple desde su visión. Ellas me decían que se requería la plancha porque cuando lavaban la ropa, que ellos sí no tenían, o sea, ya no hay lavadora, sino que la lavaban en el río, pues una vez que se secaba, sobre todo los uniformes de los niños, porque al menos en Ecuador, el Ministerio de Educación proveía uniformes a los niños en las escuelas fiscales, ¿no? Pero el problema es que los uniformes eran pensados de la misma forma que de la zona urbana que para la zona rural. Entonces se tenía uniformes de tela que necesariamente requerían ser planchados. Entonces, claro, la necesidad de las mujeres que lo planteaban en su momento era el hecho de que ellas, pues, no querían que sus hijos o hijas vayan, pues, con la ropa del uniforme de la escuela arrugado, lo cual era bastante lógico desde su perspectiva. Entonces, claro, uno dice, bueno, el problema aquí es la falta de potencia a ser instalada para poder suministrar una plancha eléctrica para que puedan las mujeres hacer esta acción, o tal vez se podría hacer un análisis mucho más atrás en la política tal vez del Ministerio de Educación para que los uniformes que se provean para zonas rurales no tengan que tener estas condiciones de utilización de energía en ese sentido. Tal vez esa sea probablemente la respuesta un poco más elaborada, pero que tal vez funcionaría mejor en vez de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, ahí nos podemos dar cuenta de qué es lo que sucede cuando no existe este diseño, esta transversalización del género en las diferentes políticas. Y aquí no hablo solo de energía, ¿no? En esto estamos hablando de educación, como fueron diseñadas de manera neutral, pues no se consideraban estos aspectos, ¿no? Que nosotros también nos dimos cuenta en ese mismo momento. Entonces, fue interesante que eso, bueno, claro, se lo tomó como lección aprendida, pero como les decía, si ya se contaba con ese diseño en un momento, pues no fue fácil el poder trabajar en ese tipo de cosas, ¿no? Si bien se puede pensar en diseños de tal vez sistemas comunitarios con un poco más de potencia específica, no los domiciliarios, sino tal vez para el centro comunitario, en los cuales pudieran desarrollar este tipo de tareas, pero son cambios que uno tiene que considerar en el camino y que tiene que irlos introduciendo en función de las necesidades que habiendo, cuando probablemente este tipo de cosas pudieron haber sido solventadas de mejor manera previamente en el diseño. Entonces son lecciones aprendidas que yo les comparto porque en realidad pasa. Entonces uno piensa que esto es una cuestión de sentarse y decir, bueno, esto va le ponemos perspectiva de género ya, pero no es así. O sea, hay que sentarse, definir un poco incluso los escenarios, qué es lo que va a suceder, cuáles son los impactos que cada uno los va a tener. Y son cosas como estas las que pasa cuando, como digo, los proyectos no son bien considerados, ¿no? Les hablaba un poco más, ¿no? Supongamos que si es que no tienen sistemas adecuados de cocción,
hablamos en leña, el típico fogón, probablemente la cocción de alimentos tiene que ser por más tiempo. Tienen que utilizar posturas en las cuales pues luego terminan con problemas de espalda o dolores de espalda al tener que estarse agachando en vez de tener, por ejemplo, a la altura, una altura pensada de manera más ergonómica para poder manejar ollas, por ejemplo, o no pueden tener nevera, entonces tienen que conservar en donde poder conservar más alimentos, tienen que cocinarlos, tienen que manejar de otra manera. Y ese tipo de necesidades, al menos en zonas rurales, como les digo, los hombres no la ven, porque eso es un tema que está encargado a las mujeres por un tema de estereotipo y todo, pero como digo, el tipo de servicio energético que tienen hombres y mujeres, podemos ver que es diferente, ¿no? Ya les había puesto el siguiente punto, ¿no? Están más expuestas a la polución, incluso hay casos en los cuales, pues, por temas de que como no son sistemas, los fogones, pues no es que son muy seguros, pueden producirse quemaduras, de hecho pasa, y ese tipo de cosas hay que tratar de pensarlos, ¿no? Supongamos que hay falta de agua y energía para el bombeo, las mujeres tienen que caminar durante varios kilómetros para poder llegar a conseguir esa agua, pues porque no hay de dónde sacarla en ese momento, entonces tienen que caminar, ir y venir. Sin embargo, ahí también les tengo alguna otra anécdota que no la viví yo, pero sí me la compartió algún colega en algún momento, en alguna reunión que estaba en la parte de África, y me decía que en realidad en algún momento se puso un proyecto de este estilo para tener mejor bombeo de agua, ¿no? Para que justamente tratar de eliminar todos estos tiempos muertos de la mujer para poder ir a obtener agua de bombeo. Sin embargo, el proyecto luego no funcionó bien. Se comenzaron a dañar las tuberías de las cuales transportaban el agua desde la fuente que se estaba obteniendo. Haciendo un poco revisiones al respecto de qué es lo que estaba sucediendo, pues básicamente el problema era que en algún momento, claro, si bien se pensó todo el tema del acceso, de disminuir los tiempos de la mujer en utilización de sus horas para poder ir a obtener este tipo de cosas, lo que había sucedido es que las mujeres, pues el momento en que todas iban a hacer su recolección de agua, tenían un espacio para poder conversar, un poco conversar entre ellas, compartir sus cosas y todo, y luego regresaban en conjunto. Entonces era un tiempo la cual ellas le destinaban de una manera como para tener espacios de socialización entre ellas, ¿no? Y quienes estaban haciendo los daños a propósito eran las mismas mujeres. Entonces, este tipo de temas, como digo, siempre hay que tratar de pensarlos de una manera un poco más detenidamente en un inicio y sobre todo conversar, siempre diseñar el problema de los proyectos muchas veces que se los diseña desde el escritorio y no se hace una estrategia bottom-up, ¿no es cierto?, de abajo hacia arriba, conversando con los principales beneficiarios para saber en realidad qué es lo que puede mejorar. Probablemente este caso que yo les cuento tal vez pudo haber sido gestionado de una mejor manera como para que las mujeres puedan tener ese tipo de espacios, ¿no? Y poder conversar al respecto, ¿no? Entonces, son temas específicos que hay que irlos pensando cuando se diseñan proyectos. No es que se los va a resolver de una sola vez. Esto va dando un poco la experiencia también, pero sí que es necesario pensarlo desde un inicio, ¿no? Poner la perspectiva de género desde un principio, y como digo, no solo para hombres, no solo para mujeres, sino también para el caso de hombres, porque muchas de las veces no se consideran, ¿no? Estos temas. Hablamos de espacios, y ahí me salgo un poquito nada más, solo hablamos de espacios, por ejemplo, en educación parvularia, ¿no? Que más está en el género femenino está en eso, o en la parte de la enfermería, en donde es necesario también que se tenga otro tipo de visión, pero bueno, son temas que como sociedad tenemos que conversarlos y tratarlos, ¿no? Poniendo los temas sobre el escritorio, ¿no? Como les decía, el hecho de tener en la parte de la demanda, potenciales problemas por la diferenciación del acceso a la energía para un género u otro, esto se potencia incluso un poco más considerando nuevas fuentes de energía, ¿no? Ahora estamos hablando de que existe solar fotovoltaica, por ejemplo, de manera descentralizada, residencial, o solar térmica para el aprovechamiento de agua caliente, ¿no?
estamos hablando un poco en zona urbana, ¿no? Y en la zona urbana, ¿qué tal si tal vez en muchos de los casos se piensa que tal vez por el tipo de clima no se requiere agua caliente o una cosa por el estilo, y eso tal vez es gestionado desde lo que se conoce como la cabeza del hogar o el jefe del hogar, como le dicen, un poco con el estereotipo que se utiliza. Y tal vez él no lo ve, simplemente no ve esa necesidad porque no la vive. Y entonces eso puede llegar, como digo, a perpetuar cierto tipo de cosas que tal vez no se consideran, ¿no? El mismo hecho de contar, por ejemplo, entre una zona rural altoandina con agua caliente versus una zona urbana en la cual sí se tiene la posibilidad de poder calentar agua, o más bien dicho, de calentamiento de agua para el aseo personal, hace diferencias. En las zonas rurales altoandinas, por lo general, cuando no se tiene acceso a fuentes de energía para calentar el agua, más allá de calentar con leña, pues la gente no es que no se baña porque sus costumbres son así. Si ustedes han estado en una zona altoandina sobre más de los 3000 metros, hace bastante frío y entonces es complicado el pensar en ese tipo de cosas. Pero ¿quién tiene que hacerse cargo para obtener la leña para poder bañarse? La mujer. Bueno, en muchos de los casos así. Entonces, ese tipo de aspectos en el diseño de proyectos tienen que considerarse, ¿no? Como, bueno, ¿qué se está utilizando la energía, ¿no? Yo recuerdo que había un informe de FAO del 2012, si no estoy mal, en el cual justamente de alguna manera daba un primer esbozo en el tipo de utilización de la energía por parte de cada uno de los géneros y se veía que en el sector rural la mujer era una usuaria muy importante de energía, sobre todo, como digo, en la parte doméstica. Entonces es necesario trabajar en eso. Y no solo en ese punto, ¿no? Sino también en la parte de aplicaciones productivas, porque muchas de las veces las mujeres tienen también su trabajo aparte del trabajo doméstico, en la cual necesitan energía. Hilado, por ejemplo, puede ser en la misma parte de la labranza del campo. Entonces, en ese tipo de cosas se requiere energía que probablemente tal vez el otro género no lo ve. Entonces, como digo, esto es interesante de considerarlo. Y en esta diapositiva, uno de los puntos que yo había colocado es justamente la parte del derecho de propiedad, probablemente de la casa, o esto muchas de las veces incide en el poder de decisión que la mujer pueda tener sobre el tema energético. Entonces, como les decía, ¿no? Muchas veces el varón es el que tiene que estar a cargo de esto, como digo, por un tema coyuntural, un tema de estereotipo que se maneja todavía en la región. Y lamentablemente eso impacta en brechas, en ahondar brechas en la energía para el género femenino. Entonces, son temas y aspectos que deben considerarse en el diseño de los proyectos, sobre todo que tienen que ver en este tipo de aspectos, ¿no? Ya, y estamos hablando en la parte de demanda, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la parte de la industria de la energía, ¿no? Ya pudimos ver un poco un primer video que les había mostrado, en el cual pues el Vida había hecho algún estudio muy interesante de cómo el desbalance que existe entre género masculino y femenino en el sector energía es muy grande, es increíble, es un 80-20. Entonces hay que considerar esa visión como para poder ir cambiándola, ese paradigma hay que tratar de cambiarlo. Es importante que tanto en el caso doméstico, pues claro que si bien es cierto, esto ya es un tema que va más allá de la parte energética, pero sí es importante que ambos géneros participen de manera igualitaria y equitativa. Y por otro lado, también la parte de producción, ¿no? Porque en la producción de energía, también por lo general, pues simplemente está gobernado todavía por hombres y es importante que exista una participación del género femenino, ¿no? Entonces, esto todavía no se lo ve o se lo ve muy poco. Si bien es cierto, sí se ha avanzado, se ve más participación femenina, sobre todo de generaciones más nuevas, pero todavía está la balanza en contra, ¿no? Entonces, son aspectos que deben ser considerados en proyectos y programas que se diseñen, ¿no? Como les decía hace un momento, ¿no? Las nuevas tecnologías van a impactar, sobre todo la solar distribuida, porque la solar distribuida tiene, si hablamos en zonas urbanas,
pues ahí tiene mucho que ver más bien con el derecho de propiedad, ¿no? Bueno, por qué se pone, quién lo hizo o hacia qué va a abastecer la energía solar distribuida. Y en el caso de comunidades aisladas, en donde todavía el impacto de todo este paradigma que existe es mayor, entonces probablemente el poder trabajar en comunidades, más bien dicho, en perspectiva de género, en proyectos que estén orientados energéticos, considerando desde la demanda una mayor inserción, sobre todo de la mujer, en ambos lados, ¿no? Tanto en el lado de la oferta, en donde estaría en la parte de la industria, como en el lado de la demanda, en donde pues hay que ver cómo impacta en el consumo y cómo cada género utiliza la energía. Les tengo un video interesante justamente de cómo hay un programa en Perú que yo lo pude ubicar, en el cual pues las mujeres participan dentro de lo que es mantenimiento de sistemas fotovoltaicos, ¿no? Y esto está dirigido exclusivamente a mujeres y me parece muy interesante la experiencia como para compartirla y luego pues vamos a conversar al respecto, ¿no? Cuando tenía 6, 7, mi papá tenía una lámpara que se le ponía camiseta y se le ponía petróleo y tú le empezabas a bombillar y con eso nos alumbrábamos. Un día viene un ingeniero y nos reúne a toda la población diciendo que nos apersonamos a la municipalidad de recoger nuestros paneles fotovoltaicos. Y de verdad era cierto, pues y por la tarde estaban viniendo la población, cada uno en su propio bote, trayendo ya sus paneles, sus cabinas, sus baterías y todo. Me emocioné, le digo, ya no nos vamos a olvidar del lamparín, le digo, hoy vamos a tener nuestra propia luz. Tener luz fue algo divertido para nosotros porque era, qué alegría, ¿no? Porque tú podías jugar o salir de repente a divertirte allá con tus amiguitos en el patio de tu casa. En la noche tú, por ejemplo, tú quieres hacer algo, entonces la luz a veces te ayuda a cocinar o a hacer otras cosas, lo que son tareas, más con mi hijito, por ejemplo. No sabía nada de electricidad. En la capacitación de la Escuela Energética para Mujeres y Mujer he aprendido el uso y manejo sobre nuestros paneles fotovoltaicos que tenemos en nuestra comunidad. Porque siempre existe que falla la batería, falla el foco, y a veces no carga el celular. Entonces me quedo para aprender a ver qué es que nos van a enseñar. A mí me motivó ir a la clase energética, o sea, querer saber, ¿no?, cómo se hace una instalación, porque a veces uno como madre nos quedamos solas en la casa. Entonces, algún peligro a veces que se presenta en la casa, entonces uno poderlo resolver. Me gusta aprender y también al mismo tiempo de lo que yo sé también, me gustaría instalar paneles, ¿no? Ir a las comunidades mayormente que no tienen ahorita lo que son la luz energética, ¿no? Es necesario que la gente tenga eso. Y sí me gustaría poder hacerlo yo, porque uno como mujer, uno tiene que saberlo. Es muy importante que las mujeres participen en este tipo de reuniones, porque a veces a las mujeres le ponen a un lado y que el hombre nomás va, el varón y la mujer somos iguales, tenemos el mismo derecho. A darnos esa capacidad de poder uno desarrollar como mujeres, ¿no? Darnos la oportunidad nosotros como mujeres. Si nosotros tenemos manos, tenemos pies, somos iguales, simplemente que tenemos que tener la capacidad de querer hacerlo, o ese amor de querer hacerlo. Bueno, dicho esto, nos quedan más o menos unos 15 minutos para terminar esta primera sesión. Yo quisiera más bien conocer de parte de ustedes su visión, sus comentarios al respecto. ¿Por qué es importante la diversidad de género en esta industria de la energía?
Y más bien les dejo el micrófono a ustedes en estos últimos 15 minutos como para poder escuchar también y aprender, como siempre he dicho aquí, aprendemos parte y parte, ¿no? Al respecto de qué se puede hacer para mejorar estos temas, ¿no? Dejo. Renato, perdí el audio porque hice algún cambio en el micrófono, en los micrófonos. Yo estoy con audio. No, lo que pique es que nos pusiste en mute a todos, pero si le das el clic en el mute, cada uno puede hacerlo, al menos en mi caso. Sí, ya está listo. Gracias. Están dados los permisos. Gracias. No, los invito a participar. Carla Priego, quisiera saber si usted podría leer su comentario o hacer el comentario por el micrófono. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Sí, creo que es importante pues mostrar como una mirada más completa, porque en efecto a la mujer se le veía en los 70s, en los 80s, desde esta visión, ¿no? De la mujer cargando la leña, y bueno, se han hecho muchos trabajos también y estudios sobre eso, pero creo que hoy estamos en otra discusión. Hoy estamos en esas, pero también en los temas que tienen que ver con lo que yo diría las falsas soluciones a cambio climático o las políticas neoliberales que han hecho uso del discurso del desarrollo sustentable, por ejemplo, para promover lo que dicen que son energías limpias y que han representado, por ejemplo, para las mujeres, una afectación a sus territorios y que, bueno, que han causado muchas discusiones. Creo que es de los puntos que me gustaría que se pusieran en la mesa, que habláramos también del consumo, porque aquí la energía también tiene que ver pues con la clase social y ver lo que consumimos las mujeres urbanas, por ejemplo, con las mujeres rurales, lo que consume una mujer en una ciudad como Nueva York o Boston, a lo que consumimos en otras partes. Es decir, creo que sí, más que la diversidad de género, lo que se tiene que mostrar es la diversidad de las mujeres y la diversidad de tanto de los aportes como de las afectaciones que se están teniendo, por ejemplo, lo vuelvo a decir, con este tema de disque las energías renovables. Gracias. Carla, muchas gracias la intervención. No sé si alguien también quiere replicar. O sea, a ver, un poco, yo coincido mucho en el hecho de la diferencia entre el consumo y no solo de la mujer en el contexto mundial, porque pues no es lo mismo comparar el consumo energético de una persona que vive en el hemisferio norte con una persona que vive en nuestra región. Más bien un poco yo quería mostrar en su momento la perspectiva regional, local. Es claro que sí, efectivamente va a ser muy diferente el contexto de clase social. Lamentablemente también en nuestra región existe mucho clasismo todavía y muchos de estos temas, a pesar de que parezcan que fueran temas como que están en el escritorio de todo el mundo, pero nadie ve un poco cómo va permeando en los diferentes sectores, en este caso el energético, sobre qué es lo que sucede y cómo impacta en cada uno de los géneros, ¿no? Creo que hay dos personas que tienen levantada la mano. Adelante, Patricia. Sí, buenas tardes. Yo soy Patricia desde Argentina, del Ministerio de Economía, y la verdad que me conmovió mucho el video, ¿no? Y veo cuántas oportunidades para trabajar con política y empoderar a las mujeres, sobre todo para los grupos vulnerables, ¿no? Porque los grupos vulnerables hay mucha violencia, tenemos muchas generaciones de niños que se nos pierden, ¿no? Se nos van a las adicciones, además me parece interesantísimo, ¿no? Poder trabajar desde una política más
me parece increíble, ¿no? Y a través de la energía, cómo se pueden empoderar a las mujeres y qué lindo que tiene un efecto sobre el bienestar social, ¿no? Eso es lo que quería puntualizar. Muchas gracias por permitirme compartir. Cierro mi micro. Gracias, Patricia. Adelante, Ernesto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Ernesto, adelante. Sí, buenos días, los saludo desde México. Justamente el comentario de la compañera Carla sobre que en ciertas cosas han cambiado desde los años 80 a la actualidad, y sobre una pequeña réplica que dijeron que en el Amazonas todavía sigue existiendo gente que cocina con leña. Bueno, quisiera comentarles que aquí en México, pese a la urbanización que ha existido en varias zonas rurales, siguen existiendo también aquí personas que siguen cocinando con leña y con carbón. Generalmente la parte sur del país, que es Chiapas y Oaxaca. Pero yo creo que en lo que acaba de exponer el profesor Renato, habla más sobre la inclusión de género, obviamente, sobre una cuestión de justicia social, de equidad. Sabemos que no solamente en México o en Argentina, sino que a nivel mundial ha existido un movimiento feminista en el que se exige que ya se incluya o que sea equitativo la participación de las mujeres. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta que proyectó al principio, que la equidad de género en el sector energético es importante. ¿Por qué? Porque sabemos que esta parte energética es siempre un sector estratégico en cualquier economía de cualquier país del mundo. Entonces, por una cuestión de equidad social, de justicia de género, esa es la importancia, o radica ahí la importancia. Sobre todo para que sea una sociedad más justa, más equitativa, debería de ser un sector en el que participen más las mujeres, aunque sí deberíamos de fijarnos más en que más que la inclusión de algún género por sí solo, se fije más en la eficiencia de que funcione el sector. Esto es un debate que he tenido con hombres, mujeres. No estoy diciendo que las mujeres no estén capacitadas, no, para nada, pero sí fijarnos más en la eficiencia del sector y desde luego que se incluyan para aquello de la justicia social. Muchas gracias. Adelante, tengo como G. Garay en el chat. Disculpe que no le llamé por su nombre. Buenos días a todos y a todas. Gabriela Garay desde Honduras, especialista en monitoreo de la Agenda Nacional ODS, Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Un gusto saludarlos a todos y a todas. Mi comentario al respecto es, en primer lugar, es una excelente iniciativa. Creo que la parte de capacitación junto con género y la parte de energía, que también influye en la reducción de emisiones, o sea, todo combinado es en realidad una excelente iniciativa que sería bueno que se promoviera en toda Latinoamérica. He visto casos en Sudamérica, he visto algunos casos en Centroamérica, pero no de manera sostenible, o sea que eso sería bueno, y también en África, ¿verdad? Sería bueno que se hiciera sostenible. En relación al proyecto en sí, algo que me gustaría recalcar desde el punto de vista de la agenda, porque lo vi en el video, es que solo se enfatiza el ODS 7. En realidad, el proyecto tiene un enfoque que va encaminado tanto al ODS 4, la parte de capacitación, al ODS 5, que es la parte de equidad de género. Tenemos lógicamente el ODS 7, pero también tenemos la parte del ODS 8, porque tiene que ver con la parte no solo de el consumo en los hogares, sino también la promoción de empleo decente. Entonces, esa parte de integralidad creo que la recomendaría, tanto colocarla a nivel gráfico como enfatizarla en el diseño, y me parece una excelente iniciativa. Gracias.
No hay más manitos levantadas. Voy a pasar a leer algunos de los comentarios. Vamos a empezar por el comentario de J. Bravo. Considero que lo importante es que se escuche la voz de todos los miembros de la familia, no solo de los hombres. Las mujeres y los niños pueden aportar mucho al respecto al mejor uso de la energía. Feminismo no es la participación de la mujer, es un derecho y equidad de género. Independientemente del empoderamiento de las mujeres, debería proyectarse el empoderamiento del ser humano, indistintamente de su género, a fin de romper con los estereotipos vigentes. Y Jorge Gerardo nos comenta, ¿cómo podemos hacer para cambiar la mentalidad machista de los hombres y mujeres, sobre todo del área rural, donde dificultosamente llega a reducirse ese problema? Políticas de cambio en la educación y socialización ya se implementan actualmente y no generan un cambio significativo. ¿Qué más podemos hacer? Y finalmente, ¿cuál es el porcentaje de energía diaria promedio necesaria entre hombres y mujeres? Adelante, Renato. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, más bien, justamente mi planteamiento al haber mostrado este sesgo específico hacia la mujer fue un poco a propósito, ¿no? Porque coincido totalmente de que la visión no es netamente, hablemos de la perspectiva de género femenino o masculino. Pero en el sector energético como tal, pues claro, el curso es un poco la gestión energética territorial y coincido mucho con Gabriela de que efectivamente esto no solo le afecta a los ODS 4, 5, 7, 8, hay muchos más que le van a afectar y va a impactar y sobre todo si es que se diseña adecuadamente los objetivos para cumplir o alcanzar las metas de los diferentes ODS, ustedes van a ver que por eso se llama transversalización, ¿no? Que todo este tipo de aspectos van a llegar mucho a muchos sectores en la parte educativa, en la parte de trabajo digno, en la parte ambiental, en la parte de uso de fuentes de agua, o sea, estamos hablando de perspectivas que tienen que considerar su transversalidad en todos los aspectos, ¿no? En donde la energía, como les decía, influye mucho en todos los puntos, es la base para muchos temas y va a tener que ver mucho con educación, acceso a agua segura, va a tener que ver mucho con seguridad, va a tener mucho que ver con la parte de empleo digno. Entonces, necesariamente eso. Pero ¿por qué le cargué un poco la presentación hacia el lado mujeres? Porque efectivamente en el sector energético como tal, y esto es una realidad, todavía existe mucho sesgo todavía masculino, ¿no? Y es importante que se visibilice eso. Más allá de que sea feminismo, o más bien dicho, hablar de temas de embrismo o machismo, por así decirlo, que no son simplemente contextos, hablemos de alguna manera, que no están, no son adecuados. A mí no me gustan mucho los ismos, pero bueno, la idea era un poco visibilizar estos aspectos. Concuerdo totalmente en que el momento en que se hace o se diseña proyectos energéticos es necesario considerar la perspectiva de todos, de todos los que van a consumir energía, que sería muy ideal el poder considerar incluso el aspecto de cómo los niños, niñas están viviendo la energía, pero eso se lo hace tal vez a través de la educación, pero ni aún así, o sea, son cosas que se deben tratar de integrar en las políticas, tanto educativas, en las de finanzas, que se permita tener este tipo de visión, ¿no? Por eso lo planteaba de esa manera. La pregunta en cuanto al porcentaje que usan hombres y mujeres es muy específica, ¿no? O sea, va a depender mucho de la parte de la cultura, de la región geográfica,
de la zona en la cual se está haciendo el consumo, si es urbana, si es rural, si está conectada, si no está conectada a la red, va a depender mucho de la clase social en la cual esté orientándose. En muchos casos se va a tener acceso, por ejemplo, a aires acondicionados, en otros casos no. Entonces, a ver, se me ocurre un ejemplo muy específico que se tiene, por ejemplo, en la zona, en el cono sur, en donde hay mucha cultura, sobre todo de lo que es el tema de preparación de asados. Voy a irme a ese punto, ¿no? En donde se utiliza mucho carbón vegetal, tanto el caso de Argentina, Uruguay, la zona sur de Brasil, en donde por lo general, en cambio, ahí quien prepara el asado suele ser el hombre. También consume energía para cocción. Entonces, y esto es muy repetitivo, que cada domingo, una cosa así. Entonces, hay que pensar en el poder decir, bueno, ¿cuál es el consumo promedio de cada uno? Va a ser muy difícil. O sea, tiene cada uno de las familias. Hay familias que están conformadas, no solo la familia clásica es padre y madre, pero hay muchos casos en los cuales, y es un tema que se tiene que también abordar, el caso de madres solteras, el caso de muchos se da en zonas en las cuales existe migración. Por lo general los niños se quedan a cargo de los abuelos. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Por eso justamente la idea es que en el momento de planeación de proyectos, políticas, normativas, se tenga en consideración este tipo de aspectos, ¿no? Esa es un poco la idea que yo estaba planteando, ¿no? Y bueno, si es que no existen más comentarios, a pesar de que justo estamos ya cumpliendo la parte del punto de este tema, podemos revisar ahí. Creo que vi algún comentario ahí. Hola, Sí. buen día, ¿qué tal? Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buen día, Francisco Torres desde Lima, muchas gracias. Solamente un breve comentario en relación a lo ya mencionado. Veo que el enfoque de género no solamente puede ser importante para sensibilizar la importancia de la participación de hombres y mujeres en estos proyectos, sino que además lo veo como una muy buena oportunidad para poder reforzar los criterios de eficiencia a nivel de rentabilidad social, mejor dicho, rentabilidad social para poder sacar adelante los proyectos. En algunos países, como por ejemplo en el Perú, en el ámbito de los proyectos de inversión público-privada, se están considerando no solamente los criterios de eficiencia económica o rentabilidad económica, sino que además también existe ya un enfoque social, ¿no? Tenemos incluso para el ámbito de la inversión pública un sistema anteriormente llamado el SNIP, Sistema Nacional de Inversión Privada, ahora se llama Invierte.pe, donde existe un foco de análisis de rentabilidad social muy importante. Y si es que se le da un enfoque de género importante, como con los ejemplos que acaba de dar, pues creo yo que esta rentabilidad social podría multiplicarse, ¿no? Entonces, este es un breve alcance que me permito dar. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. De hecho, la conversación se enriqueció muchísimo con sus opiniones. Pudimos compartir algunos aspectos. Y bueno, no, igual si ustedes quisieran ahondar más, igual la presentación está disponible en la plataforma. Yo le dejé con algunos de los enlaces, así que pueden obtenerlos de ahí porque había alguna consulta orientada a eso. Más bien, si es que tuvieran otra puntualización más, con gusto lo pueden dejar en el chat. O escribirle al correo de Capeblag, en donde Marcela me puede hacer llegar también comentarios específicos. Yo no soy un especialista en género, pero sí que he podido trabajar en estos aspectos. También he tenido algo de formación en estos temas, pero encantado. Si les puedo ayudar, con gusto. Más bien, para no perder un poco el espacio de la siguiente clase que está orientada más hacia lo que es planeación energética. No sé, creo que ahí está. Listo. Un poco, si se dieron cuenta, hemos visto algunos conceptos interesantes desde un inicio en los cuales estamos hablando de energía, desarrollo local, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de género. Entonces, bueno, hablemos de planeación energética local con todo este tipo y regional, ¿no? Con todo este tipo de aspectos. Hemos también hablado de oferta y demanda, ¿no? Entonces, pasemos un poco bueno, ¿a qué se refiere esto de planeación energética, ¿no? Como les decía en un inicio, al arrancar la clase,
básicamente es ver en una bola de cristal hacia adelante, ¿no? Claro que uno no puede decir, bueno, vamos a verlo y vamos a simplemente plantear qué es lo que va a pasar en un futuro sin considerar el pasado que ha sucedido y algunas líneas tecnológicas que pueden haber cambio, no, que más bien la planeación energética justamente más bien considera eso, ¿no? Lo actual, ¿no? Donde en realidad la idea es trazar escenarios a un futuro en el cual nosotros queremos llegar con un impacto ambiental menor, en el cual pues todas las partes estén o se consideren los criterios de todas las partes, y eso por lo general no pasa en los departamentos de planificación. Por lo general se maneja mucho, más bien los softwares específicos, perdón, para estos temas, pero no hay esa consideración de lo que nosotros acabamos de conversar, ¿no? Sobre todo ya llegando al nivel de detalle de la demanda, ¿no? En donde ahí podemos tener cierto tipo de diferencias entre quién consume qué, ¿no? Como lo habíamos hablado, ¿no? Entonces, hay que pensar tanto en la oferta y la demanda de la energía para que todas las partes que puedan estar interesadas estén participando. Y no hablo solo del género, para salirnos un poco de esa perspectiva. Aquí estamos ya hablando de las partes en los diferentes sectores de la sociedad que están participando. El sector público, el sector privado, en el sector, y ahí mismo vamos a tener los diferentes sectores de consumo, que son la parte industrial, la parte comercial, transporte, porque una planeación energética no puede ser solo eléctrica, tiene que considerar todos los aspectos. O sea, vamos a hablar de transporte. Muchos países tienen más participación en transporte marítimo, otros no tanto. Entonces, va a diferir. Y si hablamos de regiones, pues va por ahí mismo. Por lo general, en nuestros países todavía la planeación energética está a cargo del gobierno central, por lo general. Sin embargo, ya se ve pues que en algunos de los casos ya se comienza a tomar algunas de las iniciativas que, por ejemplo, en Europa se están planteando, como las comunidades energéticas, en donde ya la planificación baja un poco más a la zona local, en donde efectivamente sí se puede pensar en, bueno, cómo vamos a utilizar nuestros recursos energéticos para nuestro propio bienestar, con el fin de poder plantear mejores escenarios de oferta y demanda posibles, ¿no? Entonces, en estos puntos, lo único que de alguna manera puede alinear a todos este tipo de iniciativas es básicamente los objetivos nacionales que puedan tener los planes de desarrollo que los diferentes países puedan plantear. Y como les había comentado previamente, también tienen que ver mucho con lo que se plantee en las contribuciones nacionales determinadas actualmente, en función de lo que se vayan acordando los países para los compromisos a cumplir con el Acuerdo de París. Entonces, hay que considerar algunos aspectos, ¿no? Para la planeación. Ok, si el país se comprometió en sus NDCs para poder llegar a un futuro en el 2050 de una reducción de X cantidad de toneladas de emisiones de carbono, de miles de toneladas de emisiones de carbono, pues, ¿qué es lo que hay que hacer para considerar eso? Vamos a ver qué puede aportar cada industria. Yo recuerdo la clase pasada nos comentaban justamente un ejemplo bien interesante sobre la parte de hidrógeno verde, que ahora está, por así decirlo, on fire. Y en realidad hay que considerar todos estos aspectos dentro de los escenarios de planeación energética y, si es posible, hacerlos sostenibles, ¿no? Y si es que efectivamente va a haber la demanda para esos puntos, ¿no? Porque probablemente, sí, es cierto, se está hablando de este tipo de vector energético, el cual me parece bastante adecuado, pero hay que ver si es que los países están orientados hacia justamente, o la demanda va a responder hacia ese tipo de oferta que se quiere plantear. Como decía, el acceso a energía limpia, asequible, segura y fiable, eso es un elemento que tiene que ver con el crecimiento económico y sostenible, ¿no? Y para poder asegurar la parte segura y fiable, que esto es parte de un trilema, el trilema energético, que también se habla, tiene que considerarse dentro de los escenarios que se planteen, que se revisen hacia futuro, muchas de las líneas de acción o de planteamiento de escenarios energéticos que puedan llegar a cumplir ese tipo de cosas, ¿no? Reducir emisiones, hacer eficiencia energética en cada uno de los países e ir entrando en ese tipo de puntos, ¿no? Veamos un poco la historia, y aquí probablemente los economistas tengan mayores fuentes, pero es interesante porque siempre yo tomo estos conceptos específicos, se habla del dominio de las diferentes fuentes de energía, puede ser dominio, puede ser administración, puede ser gestión de las diferentes fuentes de energía, pero básicamente la posibilidad de poder hacer las diversas transformaciones para la utilización es lo que ha ido llevando de alguna manera la evolución de la sociedad o de las sociedades en nuestro planeta,
como para poder ir llegando a cierto tipo de avances en función de qué es lo que se tiene en la parte tecnológica, por ejemplo, en la parte industrial. Ya vamos a ver más luego un poco cómo se fue dando la parte de la revolución industrial, en donde justamente pues ve ligado mucho el tema del consumo energético para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como vemos, es básicamente la relación que existe entre las fuentes de energía con un sistema energético y la parte ambiental tiene que ver, es una relación directa. Pero como ya hemos visto los otros conceptos previos, no es solo entrada, salida de fuentes de energía y, bueno, oferta y demanda, y al otro lado esperamos los kilovatios hora que vamos a consumirnos, sino que hay que considerar muchos aspectos que tienen que ver con un sentido más integral, más sistémico de todo el tema, ¿no? Hay que ver los diferentes sectores, cuáles son las necesidades. No va a ser fácil, pero bueno, es parte del trabajo del planeador energético el poder considerar estos tipos de temas, ¿no? Y tener la flexibilidad posterior de poder hacer cambios de ruta en función de lo que tenga, pero siempre y cuando manteniendo pues el objetivo final, ¿no? Entonces, todo esto se ha ido dando de alguna manera y quienes mejor han podido aprovechar los modelos, aquí se habla de modelos socioenergéticos, son los que de alguna manera han tenido un mejor desarrollo, ¿no? Si nos damos cuenta, ¿no? Quienes han podido aprovechar de mejor manera las fuentes de las cuales disponen, o incluso las fuentes que no disponen, pero las transforman y las usan de mejor manera, pues son sociedades más avanzadas, ¿no? En Latinoamérica tenemos mucha cantidad de fuentes naturales energéticas, pero adolecemos del momento en que cuando uno ve las matrices, ¿no? Cuando uno ve la transformación entre energía primaria y energía primaria, pues somos muy fuertes, pero el momento en que pasamos a energía secundaria, ahí se ve que estamos como que tenemos ciertas falencias, ¿no? Y eso, en cambio, cuando uno ve los modelos o los balances energéticos de los países desarrollados, es otra cosa, es otro tema. Entonces, tal vez justamente ese punto es lo que nos hace falta ver como para poder llegar a una mejor planeación energética, ¿no? Como digo, vamos un poco haciendo historia. Es interesante que aquí esto va, a mí me gusta mucho tomar, este gráfico lo tomé de esta página web de Economipedia, pero yo he podido leer a un autor que es Jeremy Rifkin, que es bien interesante su visión de cómo él plantea esto del nuevo trato verde o la sociedad del coste marginal cero, en donde se hace un histórico bastante interesante de cómo se fue planteando el uso de la energía durante el desarrollo de las diferentes tipos de sociedades, ¿no? Entonces habla de 3 revoluciones industriales en un principio, ¿no? La primera, que bueno, fue básicamente la que se asentó sobre una plataforma energética, la cual fue gobernada principalmente por el vapor, ¿no? Y el vapor era obtenido en su momento por el carbón, ¿no? Entonces, ahí influyó mucho en la parte de transportación, porque los transportes, sobre todo en la parte del hemisferio norte, se habló de trenes, lo cual facilitó mejor esa revolución. El tema del manejo del vapor comenzó pues, produjo mayor cantidad o crecimiento en la parte industrial. Luego, pues, ya pasamos por así decirlo, en la primera, en los primeros 50 años del siglo pasado, hablamos ya de una revolución en la parte de electricidad, la revolución industrial, en donde ya se comenzó a trabajar con la parte eléctrica, pero esto también considerando que en ese punto ya el petróleo comenzó a entrar como un vector energético que podía ser, o sea, se producía energía secundaria a partir del petróleo que podía ser utilizada para la producción de electricidad, y eso también potenció ese tipo de cosas. Se produjo mejor energía secundaria, por ejemplo, para transportes combustibles líquidos, para poder ya no transportarse a través solo de los ferrocarriles, sino a través de automóviles. Entonces, eso indujo de mejor manera el desarrollo de la sociedad actual que conocemos, ¿no? Y bueno, llegamos a una tercera en la cual pues básicamente se espera y se está consiguiendo que el consumo o más bien dicho, la generación de energía sea más descentralizada, ¿no? Y eso lo estamos viendo con sistemas, por ejemplo, de generación distribuida, en los cuales sea de manera residencial o de manera comunitaria, a nivel mundial se comienza a ver ese tipo de despegue de este tipo de cosas, y que también la planeación energética tiene que considerar dentro de sus parámetros para poder
ver hacia futuro, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, tener una curva típica en un país en la cual, por ejemplo, se tiene un régimen hidroeléctrico, en la cual tal vez en la mañana no existe mayor consumo y tampoco existe mayor generación, entonces pues la curva todavía está plana, y luego en la noche tiene el pico de consumo por parte de quienes están en el lado de la demanda. Pero ¿qué tal si esa misma demanda comienza a integrar sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, de techo, y hablemos a gran escala? Probablemente la curva durante el día tenga un crecimiento fuerte en generación. Bueno, ¿qué va a pasar con esa generación? ¿A dónde se va a ir? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, y va a depender mucho de las condiciones climáticas de los meses, de los días que puedan tener. Por tanto, las personas que están dedicadas a hacer planeación energética deben considerar esos aspectos para poder irlos introduciendo en sus modelos para que puedan de alguna manera gestionar de mejor forma cómo se va a manejar la energía en su país, en su región, en su localidad, dependiendo de la zona, ¿no? Estamos ante un escenario en el cual probablemente las empresas de distribución de energía eléctrica, estamos hablando de la fase final, la que entrega electricidad a las empresas que nos venden energía eléctrica en las facturas, realmente ahí, a través de, bueno, la facturación eléctrica, más bien dicho, por lo general ahí lo único que se tiene pues es un crecimiento o se tiene dentro de la planeación el hecho de que, bueno, se crece la demanda, se coloca más posterío y cable, por así decirlo, y pues seguimos creciendo en el tratar de llegar a la última villa y tratar de electrificar a todo el mundo. Estoy hablando de la parte eléctrica específicamente. Entonces ahí, si es que comienzan a integrarse sistemas de generación distribuida, las empresas de distribución probablemente tengan que incorporar dentro de su equipo personal capacitado o que tenga esa visión que permita plantear escenarios en los cuales su área en la cual están trabajando tenga este tipo de fuentes de energía renovable, ¿no? Que van a estar integradas probablemente en su proceso. Y tal vez ya no requieran comprar energía a la etapa de transmisión o a la etapa de generación, sino que probablemente tengan dentro de su misma área de trabajo, pues la posibilidad de contar con ese tipo de energía. Entonces, hablamos un poco de cómo las fuentes de energía han ido, el aprovechamiento, más bien dicho, de las fuentes de energía se ha ido de alguna manera masificando y también diversificando y tratando de llegar al usuario final, tanto así que el usuario final ahora ya puede ser incluso un productor de energía, ¿no? Y estos aspectos deben ser considerados en los temas de planeación energética. Un poco en la línea de la diapositiva anterior, ahí podemos ver algo del histórico de cómo los combustibles han ido, me refiero a combustibles, a todo el espectro de energía que se puede ir aprovechando. Y nos damos cuenta que pues desde la década del 50 del siglo pasado ha venido creciendo mucho todo el consumo de lo que es petróleo, ¿no? Ahí vemos más o menos en el 70 el bajón que hubo por la crisis petrolera que hubo. Vemos también que el carbón ha tenido una participación muy fuerte y el gas natural también que ha crecido bastante. Y a nivel de lo que es las renovables, pues todavía, si bien es cierto, la solar estamos viendo que tiene un buen repunte, pero es necesario que esta crezca, ¿no? Y entonces de aquí en adelante, probablemente los planeadores energéticos tendrán que ver cómo está comportándose su demanda para una vez que analicen esa demanda y en función de analizar escenarios en los cuales se pueda tener menor consumo de combustibles fósiles y lógicamente menor impacto ambiental en las emisiones que puedan ser generadas por estos combustibles, pues cómo ir integrando en este rompecabezas toda esta cantidad de fuentes de energía para reducir el consumo de las que podemos ver que están bastante altas, ¿no? Y que la idea es justamente tratar de llegar a ese punto, ¿no? Como les decía, toda esta evolución del uso, del aprovechamiento de la energía ha tenido dimensiones de todo tipo, ¿no? Técnicas, socioculturales, geopolíticas, económicas y actualmente pues ambientales que estamos mirando que es necesario y urgente el poder cambiar a vectores energéticos más limpios. Entonces, ¿qué es lo único que de alguna manera nos permite tratar de llegar a ese punto? ¿Y qué es lo que está influyendo mucho en ese tema? Es la parte de los poderes públicos que pueden llegar a tener sobre la gobernanza de los sistemas energéticos de un país, ¿no? A la final, pues, si bien es cierto, hay muchos intereses y mucha agenda desde el sector privado, público, sobre estos temas,
el que puede de alguna manera actuar como, llamémoslo un árbitro en todo este tema, necesariamente va a ser el sector público, que va a poder regular, discernir y planificar al respecto de qué es lo que sucede en un país, ¿no? Entonces, venía un poco también tomando el tema anterior, ¿no? La crisis del petróleo de la década del 70, básicamente ahí lo que se hacía, y sobre todo en la región, ¿no? Me refiero a la región, bueno, y no solo en la región, también mucho tuvo que ver en países en el hemisferio norte, en donde algunos de los sistemas energéticos cambiaron, sobre todo a nivel local, para poder, porque tuvieron mucho impacto esta crisis del petróleo. Acá pues en la región hubo de alguna manera, pues siempre se ha manejado más bien por un contexto político más que técnico. Sí ha habido una planeación técnica, pero siempre ha estado subestimada al poder político, que bueno, es parte pero es necesario que exista una agenda definida que permita de alguna manera y me refiero a una agenda energética o una agenda sectorial en la cual se pueda ver que la política energética es permeable a todo, ¿no? Y va a ser, va a afectar a todo el desarrollo socioeconómico de un país o de una región. Se puede pensar, antes se pensaba que básicamente las cadenas energéticas eran solo, como les decía, ¿no? Bueno, se ve que se requiere más o la demanda me está requiriendo mayor cantidad de energía, pues produzco más. Pero ahora estamos viendo que no, o sea, el producir más nos ha implicado el tener mayor cantidad de emisiones en los países, en el mundo, y eso pues lógicamente impacta mucho en la calidad de vida de las futuras generaciones que van a tener, ¿no? Otro tipo de impactos que ya se los está mirando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos obliga a quienes están a cargo de todo lo que es una planeación energética, ¿no? Primero, pues, considerar todos estos aspectos de una manera multidimensional. No es solo la energía eléctrica, no es solo la energía para transporte, no es solo la parte del sector petrolero o minero, sino que es un contexto completo que debe ser definido de manera global dentro de la planeación, ¿no? Si estoy quitando algo de una parte, pues tengo que ver eso que le está afectando en otro punto y a qué sector de la sociedad le está afectando. Esto es un reto que tiene que irse introduciendo dentro de los sistemas de planificación energética de los diferentes países, porque darle un contexto multidimensional va a permitir de alguna manera lo que decía justamente Francisco hace un momento, el llegar a tener una mejor eficiencia en el gasto público para tener una mayor rentabilidad social, utilizando sus palabras, ¿no? De tal manera que eso puede ser uno de los puntos interesantes a revisar en todos estos aspectos, ¿no? Como digo, estamos viendo oferta, demanda y por qué hacer todos estos aspectos de planeación y por qué es necesario pensar de esa manera para poder llegar a tener una gestión adecuada, una gestión energética territorial que permita de alguna manera contribuir en una mejor manera, ¿no? Entonces, no hay solo que pensar en los recursos y en las necesidades, sino incluir dentro de la ecuación todos los aspectos sociales, políticos, económicos, el poder que tiene la administración sobre estos recursos que van a estar representando esas necesidades, ¿no? Entonces, ahí pues la visión que pueda tener la industria energética tiene que incluir otros aspectos que tradicionalmente no se los considera, que es la parte de aspectos sociales, aspectos de crecimiento económico y aspectos ambientales, ¿no? Entonces, eso no es fácil en la estructura tradicional de empresas de energía, y hablamos de todo el espectro de las empresas, ¿no? Distribución, generación, transmisión, en las cuales pues no se ve estos tipos de temas, pero sí se los puede incluir si es que se lo maneja de una manera como actores de cambio dentro de este tipo de industrias, ¿no? E igual, ¿no? Siendo pues responsables en el consumo, que ese es otro de los puntos que también como usuarios finales vamos a tener que hacerlo, ¿no? Aquí una visión un poco más en una gráfica que también la pude sacar de los mismos contenidos de OLADE, en donde, como les he venido remarcando, ¿no? Un poco la energía primaria, luego pasamos y ahí vemos las fuentes de energía primaria, que luego a través de un proceso de transformación, ahí lo vemos tanto las renovables como las no renovables, luego de un proceso de transformación pasamos a energía secundaria, en donde hay diferentes tipos de combustibles, la parte de calor, la parte de electricidad también.
Y esa energía secundaria luego, pues, una vez que se llega a hacer la distribución o el almacenamiento en función de lo que se requiera, pues pasa a ser energía final, ¿no? Y esa energía final, como habíamos visto el día lunes, pues termina siendo energía útil en función de la utilidad que cada uno de los usuarios le estén dando. Por ejemplo, pues pasa a ser la energía mecánica, la iluminación, el frío, calor, el procesamiento de datos y transporte. Es decir, de alguna manera, la demanda o la perspectiva de demanda es la que de alguna manera está enfocando a la cantidad de generación de energía. Por tanto, por un lado, es importante hacer eficiencia energética para la demanda, educar al consumidor para que sea un consumidor responsable, pero también justamente ir hacia la oferta y bueno, oiga, si me están pidiendo este tipo de energía o necesito este tipo de energía, probablemente la puedo generar desde o promover que esa energía se genere con menor cantidad de emisiones y menor de impacto ambiental. Es una cosa así, ¿no? Entonces, eso es parte de todo lo que es la planeación energética de ese punto, ¿no? Ahora, si hablamos a nivel regional, ¿no? Porque muchas veces solo se piensa a nivel país, pero estamos viendo que o sea, necesariamente se tienen que trabajar de manera concatenada entre un país y otro, por ejemplo, entre mercados energéticos regionales, para que de alguna manera entre países se pueda compensar cierto tipo de aspectos. Se lo hace, ¿no? O sea, hay muchos países que lo están trabajando. El caso de, a ver, un caso muy típico que se conoce es el de Noruega con Dinamarca, en donde Dinamarca pues tiene mucho potencial de generación eólico y en cambio Noruega tiene la parte del potencial hidroeléctrico. Entonces, algunas veces, o sea, se dice que Dinamarca utiliza a Noruega como su batería, por así decirlo, para almacenamiento, pero en realidad es más bien una relación simbiótica, ¿no? Que permite poder gestionar la energía de una manera interesante para poder no estar o tener la fiabilidad y el aseguramiento del insumo energético para no tener problemas con la demanda, ¿no? Casos también se ve en nuestra región. Existe el mercado energético el centroamericano, en donde pues también se hace tipo de cosas. El caso de Ecuador con Perú, que justamente en estos se está tratando de fortalecer, por ejemplo, las líneas de transmisión eléctricas, porque es interesante, el Ecuador con Colombia tienen, por ejemplo, un mercado un poco más definido, pero tenemos el mismo régimen hidrológico. En cambio, tal vez con Perú tenemos algo contrario y podría ser más complementario el tema. Entonces, ese tipo de cosas son las que son importantes verlas cuando se realiza este tema de planeación energética. Y como digo, considerando todos estos otros aspectos que ya la demanda es capaz de solventar de alguna manera, bueno, si bien es cierto, todavía estamos en primeros pasos, todavía los early adopters, los primeros, los que están primero asumiendo la tecnología, es porque de alguna manera tienen mayor poder económico para poder hacerlo, pero bueno, eso siempre ha sucedido con las tecnologías, o sea, no es algo nuevo, o sea, los que primero utilizaron los ferrocarriles siempre fueron los que tuvieron mayor acceso. Y justamente ese tipo de cosas, lo mismo pasó con el automóvil, justamente ese tipo de temas también tienen que ser considerados dentro de la planeación energética. Cuando se considera planeación energética, necesariamente también hay que pensar en el alivio de la pobreza, ¿no? Entonces, hay que pensar, bueno, que cómo llego con este tipo de vectores energéticos para poder aliviar o darles mayor cantidad de acceso a energía a sectores o segmentos de la población que no tenían ese tipo de acceso, ¿no? ¿Por qué estas actividades o por qué el sector energético tiene que ser llevado de esta manera? Primero porque existen monopolios naturales en cadenas energéticas, ¿no? Eso es algo que se da en el sector, es así. Los recursos naturales también son de dominio social, por tanto se tiene que conversar con la población. Esto ya, bueno, es interesante porque ya se da en muchos países, no de la mejor forma como debería dársela, pero ya se comienza a dar la consulta previa para que se utilicen los recursos para producción energética. Todavía falta mucho trabajo ahí, pero se lo hace, ya se lo está haciendo. El hecho de que en un futuro también la producción de energía va a tener mucho que ver con los cambios con el cambio climático que pueda tener, porque eso le puede afectar a la vulnerabilidad del sistema energético. Hablábamos ayer de los temas de los escenarios, probablemente en Perú respecto al cambio climático. Chile también tiene el tema, a pesar de que, bueno, Chile no tiene mucha hidroelectricidad, pero bueno, pero le va a afectar
el hecho de que tal vez en un futuro sea más seco y los glaciares no les puedan proveer la cantidad de agua necesaria. Ese tipo de aspectos son importantes considerarlos dentro de la planeación. Y como les había dicho, ¿no? Todo lo que es la coordinación entre los diferentes sectores que están participando en el sistema energético, las interacciones internas y las externas, y el abastecimiento y el consumo que se van a dar, el educar al consumidor cómo lo va a manejar. Y bueno, luego ir a ver a futuro, ¿no? ¿Cómo me voy a expandir en este tipo de utilización de cadenas energéticas? ¿Voy a crecer en fuentes combustibles fósiles? ¿Voy a tal vez cambiar un vector energético que está siendo contaminante por otro menos contaminante? Va a depender mucho, como les decía, del consumo que se esté dando, de la demanda. Un enfoque en la demanda es prioritario como para saber hacia dónde se va a dirigir el futuro, ¿no? Y sobre todo los cambios tecnológicos que se podrían anticipar. No es fácil, pero se puede de alguna manera elaborar escenarios, ¿no? Actualmente, sobre todo Irena, está trabajando mucho en esto de los long-term scenarios que permiten de alguna manera visibilizar a futuro qué es lo que sucede con los países cuando se trabaja en los sistemas energéticos tratando de implementar sistemas de energía renovable, ¿no? Entonces, esto es algunos de los puntos que se manejan en planeación energética. Y como les decía, ¿no? Hace un momento, todo este aspecto de la intervención del Estado sin un enfoque sistémico, pues no es una fórmula adecuada para ir llegando a un desarrollo sostenible que pueda ser ideal. Sí, todavía es un contexto ideal, pero bueno, hay que apuntarle un poco más hacia ello, ¿no? El hecho de que se pueda incluir dentro de el hecho de hacer una adecuada planificación energética nos da escenarios interesantes en los cuales podemos decir, bueno, haciendo este tipo de acciones vamos a disminuir consumos en combustibles fósiles, por ejemplo, en tal o cual cosa. Y esos escenarios que nos permiten ver este tipo de estudios, permiten al tomador de decisión, al que está al final diciendo, bueno, ¿qué se va a hacer en un país o no, al que fue electo para ese tipo de cosas? Tomar decisiones que permitan crear políticas, y como les decía, tienen que ser políticas de Estado, para ir hacia un desarrollo sostenible, ¿no? Que va a implicar todos los aspectos que hemos visto, ¿no? Y que dentro de cada uno de esos vamos a tener la parte política, la parte económica, la parte de cómo se maneja la energía de manera respondiendo a factores culturales. Entonces, hay que considerar muchos factores para poder ir implementando en estos escenarios potenciales reglas que nos dirían, ¿qué pasa si yo pongo más energía eólica en tal parte? ¿Qué pasa si yo propongo almacenamiento en tal parte? ¿Qué tal si en las islas considero colocar cierto tipo de sistemas? ¿Qué va a pasar con los diferentes cadenas energéticas, las fuentes energéticas que se van a utilizar? Y sobre todo, cómo eso va a impactar a la sociedad, ¿no? Eso es fundamental como para poder considerar ahí. Esto, en síntesis, y esto lo tomo justamente de un trabajo que hizo la OLADE conjuntamente con la Fundación Bariloche en su momento, el Estado tiene la responsabilidad ineludible de diseñar y poner en práctica políticas energéticas. Si se lo deja de alguna manera en manos de los sectores, de los actores del sistema, sin una coordinación adecuada, básicamente los recursos no van a ser adecuadamente gestionados y eso va a producir inequidades, ¿no? Entonces, considerando pues que si se lo deja de manera abierta, muchos de los diferentes sectores públicos o privados va a tener su propia agenda, y esa agenda va a tener su propio poder político identificado o poder, llamémoslo poder político, puede ser poder político económico, que tal vez no es coincidente con lo que se está buscando a nivel global o a nivel nacional, en función de la parte, por ejemplo, metas ambientales o de desarrollo local, por ejemplo, ¿no? Entonces, es necesario para cerrar un poco este punto en específico, en el caso de que un país obvie el no considerar el Estado como un ente que sea el que administre, el que regule, el que es el árbitro de todo esto, pues va a ser mucho más complejo el poder definir eso. Y eso igual sucede a nivel local o a nivel regional, ¿no? En donde si es que no se considera un actor que de alguna manera o actores que se pongan de acuerdo y que tengan dentro de su agenda el beneficio público, pues va a ser muy difícil que se llegue a un desarrollo sostenible, ¿no? Porque de alguna forma
el hecho de tener asentado en el poder público estos aspectos de planeación energética facilitan, o al menos, digamos que dejan la puerta abierta para tener mejores aspectos en escenarios a futuro, ¿no? Entonces, como hemos visto, el plan energético va a depender de los requerimientos o coyunturas de cada uno de los países o regiones, ¿no? Y los objetivos a largo plazo que se planteen, pues van a ser diferentes. No va a ser lo mismo el plantear un escenario energético en una zona de islas, en donde por lo general los recursos energéticos son mucho más complejos de conseguirlos y por lo general se importan combustibles. Hablemos del caso de República Dominicana, en donde pues necesariamente la generación se la hace, si bien es cierto, ha entrado mucho en estos últimos tiempos generación solar, por ejemplo, pero todavía hay mucho que hacer ahí, en donde tal vez es necesario hacer eficiencia energética para tratar de reducir. Si estoy quemando mucho combustible, lo mejor pues es tratar de reducir el uso de consumos de energía, por ejemplo, en climatización. Si estoy utilizando vehículos en la isla, por ejemplo, y estoy consumiendo energía, necesariamente tengo que pensar que esos vehículos van a tener que tener con mejores prestaciones para tener un mejor aprovechamiento de la energía que se está proveyendo ahí, ¿no? En este caso, energía secundaria, o sea, los combustibles líquidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que un plan energético de este estilo debe considerar como acciones dentro de esta planeación energética, ¿no? Primero se tiene que considerar garantía y seguridad del suministro. Si no, pues pasa lo que muchos de los países hemos vivido en sus momentos en diferente parte del tiempo. Hablamos de la parte eléctrica, apagones. O si no, pues falta de combustibles, ¿no? Imagínense lo último que está pasando en Inglaterra, ¿no? Con todas las consecuencias del Brexit. Pues simplemente están sucediendo cosas como que no tienen suficiente cantidad de combustibles porque las condiciones políticas actuales de lo que antes se manejaba el intercambio entre el Reino Unido y el resto de la Unión Europea, pues facilitaba mucho eso y ahora no pasa. Entonces, son muy sensibles las condiciones energéticas, o más bien dicho, el sistema energético a las condiciones que puedan darse alrededor. Y eso hay que tratar de ponerlo dentro de la planeación energética, ¿no? Garantía y seguridad del suministro. Tiene que haber un desarrollo coordinado de los mercados de la energía. Porque, por ejemplo, ¿qué tal si se abre mucho el hecho de que se pueda colocar o se facilite el hecho de colocar sistemas de energía autónomos o de generación distribuida? Sería ideal. Pero, ¿qué tal si eso se crece demasiado y en vez de ser un alivio le comienza a generar un problema al sistema energético porque pues existe mucha cantidad de generación que va a entrar al sistema y no hay quien la consuma? Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Es por eso que es importante que exista un actor que haga las veces de árbitro en estos temas, ¿no? Hay que ver que también este plan tiene que considerar un adecuado equilibrio con el medio ambiente, tiene que evitar cambios irreversibles en un futuro, que se pierdan zonas en lugares, o también pensar mucho en aspectos de mitigación al cambio climático, que por lo general están muy asociados a la parte energética, o incluso pues la adaptación de muchas de las zonas al respecto de este tipo de proyectos, ¿no? Se ve en muchos casos que hay oposición en lugares en los cuales pues se trata de implementar proyectos de energía, no solo aquí, a nivel mundial, en donde es necesario pues hacer un proceso de socialización y que puedan, no es el convencerles de que se requiere eso, sino que, ok, miren, esto se lo debe hacer por tales y cuales cosas. También su agenda es importante y por qué ustedes no quieren hacerlo. Probablemente existan razones específicas por las cuales no se lo puede hacer y es necesario considerar ese tipo de cosas. Pero en otros casos, muchas veces tal vez pasa por la falta de conocimiento de los actores locales el poder conseguir este tipo de cosas. Entonces, va a depender mucho esto y los planes energéticos, de alguna manera, el momento en que comience a hacer la ejecución de estos planes, tienen que considerar estos aspectos, ¿no? Tienen que contribuir a objetivos sociales, sobre todo desarrollo, y como les decía hace un momento, alivio de la pobreza. Históricamente se ha dado que, lamentablemente, claro, el acceso a las nuevas tecnologías primero pues entra a quienes tienen mayor poder económico. No es fácil cambiar eso, pero la idea es justamente que este actor, sobre todo orientado en el sector público, pueda conseguir ese tipo de cosas, ¿no? Se utilizan muchos subsidios, a veces políticamente no se los maneja de una manera adecuada, pero es necesario que
la planeación energética considere estos aspectos, ¿no? Pero sobre todo, y ya en el contexto en el que estamos ahora, pues la contribución al desarrollo sustentable de este plan energético tenga mucho impacto en el sistema productivo, porque ese sistema productivo va a generar mayor riqueza para la población, si es que es manejado de manera sustentable. Por tanto, pues va a haber un crecimiento y un desarrollo económico de un país o de una región, ¿no? Entonces, como digo, las funciones les ha correspondido, y esto ya lo topamos en algún otro momento, las funciones de planeación energética últimamente han sido vistas desde una perspectiva de visión económica, política. Han habido en su momento reformas neoliberales, han habido privatizaciones, luego en otros casos se ha hecho retorno a las nacionalizaciones. Tenemos casos de todo, ¿no? Hace 2 años tuvimos se vio todo el conflicto en Chile al respecto de que era necesario un nuevo pacto social, por así decirlo. También hemos visto otros sectores en los cuales existe una nacionalización, por ejemplo, de los recursos energéticos, y luego eso no termina bien porque tal vez no están realizando las acciones adecuadas para poder manejarlo de una mejor manera. Entonces es importante considerar todos estos insumos para poder crear un plan que permita salir un poco de lo que se manejó previamente, ¿no? Que es que básicamente el sector energético esté un poco orientado en función de lo que suceda en las vicisitudes económicas de un país. No es fácil, pero sí, como digo, lo importante es tratar de que la visión de esta planeación energética luego pueda llegar a generar políticas de Estado que permitan tener de alguna manera asegurar que el vector energético, el crecimiento, la plataforma sobre la cual una sociedad moderna, uno de los pilares de la plataforma sobre la cual una sociedad moderna se asienta, es la parte de energía, ¿no? Entonces, la otra es transporte y la otra es ¿cómo se llama? Comunicaciones, hablando tecnológicamente nada más, ¿no? Me refiero a esos puntos. Entonces, ahí necesariamente, pues, hay que considerar esos aspectos. Como uno de los puntos del proyecto en el cual Olade me invitó a participar es justamente tratar de mejorar, ayudar en la parte de aumentar y fortalecer capacidades en planeación energética, en todos estos aspectos, con el fin de poder dar mayores insumos, sobre todo en este aspecto conceptuales, para que quienes están trabajando en todos estos sectores puedan tener mayor cantidad de conocimiento que permita incluir todos estos aspectos en las definiciones de planeación energética, tanto nacional como regional o local, ¿no? Y ahí, como digo, hay que ver muchos de los aspectos, ¿no? Hay que tratar de ver estos nuevos paradigmas de oferta y demanda. Hablamos, por ejemplo, con esto de los prosumers, los consumidores que están pudiendo generar la propia energía. Y todo esto orientado en lo que es el desarrollo limpio hacia el 2050, ¿no? Tengo un último video aquí. Esto es un video de la Olade respecto a planeación energética. Olade presentó hace un par de años atrás un manual de planeación energética para la región. Me pareció interesante compartirlo, un poco los criterios que dice el director de la Olade. Al respecto, pues, resume mucho algunos de los puntos que ya he podido conversarlo y me gustaría compartirlo para que lo puedan mirar, ¿no? Y luego vamos a conversar al respecto, ¿no? Y si tienen consultas, pues encantado. América Latina y el Caribe es una región rica en recursos. Por ello, somos y seremos una región clave para la economía global del futuro. Hemos marcado un claro sendero en el aprovechamiento de nuestras fuentes de energía renovable, convirtiéndonos en la región más verde del planeta. Sin embargo, nuestro desarrollo es desigual y más de 23 millones de personas en toda nuestra región aún no tienen acceso a fuentes de energía moderna. Para asegurarnos que el sector energía sea el motor de nuestro desarrollo y que este desarrollo se traduzca en mayor bienestar para nuestros pueblos, es necesario disponer de una visión estratégica y de largo plazo de nuestro sector energía. Este ejercicio de planificación sectorial es un espiral virtuoso que genera uno de los activos intangibles más valiosos para toda nuestra sociedad, que es la confianza. Este proceso de planificación fortalece además nuestras democracias, construyendo ciudadanía, formando individuos más informados, críticos y comprometidos. Nuestro compromiso desde Olade es apoyar a nuestros países miembros en el desarrollo de una planificación de su sector energía. Nuestro compromiso en Olade
es fortalecer las capacidades de los generadores de política y brindar herramientas y conocimiento que estén a disposición de toda Latinoamérica y el Caribe. Una de esas herramientas fundamentales y necesarias para generar una visión sectorial de largo plazo es lo que estamos presentando hoy a toda nuestra comunidad energética. Es un documento guía para nuestros generadores de política sectorial que recoge las experiencias y los aportes de nuestros países y de nuestros principales centros de conocimiento. Yo estoy convencido que una de las formas más poderosas para la integración regional yace en el conocimiento compartido, que es el fruto del intercambio de las experiencias del valioso capital humano que trabaja en todo nuestro sector energía, en nuestras instituciones y en la investigación académica. Desde OLADE somos pioneros en articular los esfuerzos para una Latinoamérica y el Caribe integrada, con el sector energía como motor de estos mecanismos de cooperación e intercambio, que claramente son beneficiosos para lograr el desarrollo de nuestras naciones y potenciar el bienestar de nuestros pueblos. Ya hay ejemplos claros en nuestra región que el trabajo profesional y planificado en el sector energía genera grandes beneficios que se derraman en toda la economía y promueven el desarrollo de nuevas actividades de mayor valor agregado. Nuestra meta es que a partir de un sector energético planificado, moderno, técnicamente competente, que cuente con instituciones sólidas y promueva mayores inversiones de infraestructura, información confiable y que considere un modelo de desarrollo que asegure el bienestar de nuestras generaciones futuras, poder lograr así aumentar nuestros índices de desarrollo humano y reducir una parte sustancial de esos 23 millones de latinoamericanos y caribeños sin acceso a fuentes de energía modernas. Y en eso enfocamos todo nuestro esfuerzo, porque estamos convencidos que este es el camino, y para ello damos nuestro compromiso para apoyar y fortalecer la planificación sectorial. Bueno, solo un dato específico, lo de los 23 millones de personas todavía sin acceso a energía, eso, si no estoy mal, y probablemente Marcela y tal vez me pueda corregir más luego, esto fue en 2016-2017. Entiendo ahora que, bueno, al menos hasta el año pasado, se mantenía un número menor a 18 millones. Todavía hay una brecha muy grande, pero justamente la idea es que, bueno, se ve que el trabajo de alguna forma ha logrado incluir a muchas familias que todavía no tenían acceso a energía en la región, pero todavía falta mucho por hacer, ¿no? Por lo pronto, hasta ahí este punto, y más bien dejo los 15 últimos minutos para sus comentarios y preguntas si las tuvieran, por favor. Tenemos algunos comentarios en el chat. Quisiera saber si es que desean abrir el micrófono para decirlos personalmente. Pueden levantar las manitos. Mientras levantan las manitos, yo voy a leer el comentario de Gustavo. Considero importante relacionar el tema energético con el quinto objetivo de desarrollo sostenible, ya que aún es evidente las diferentes formas de discriminación contra las mujeres. Además, es crucial para el desarrollo sostenible, ya que se ha demostrado que empoderar a las mujeres y las niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Adelante, Gabriela. Sí, gracias. De nuevo, saludos desde Honduras. Tengo dos comentarios en relación a los ejes que nos presentan ahorita en las diapositivas. Sería importante siempre contemplar la vinculación con otros instrumentos de planificación, tanto nacional como locales, ya existentes, porque en ocasiones quedan desvinculados de las iniciativas que se diseñan. Y sobre todo dar mucho énfasis a la matriz de indicadores que permitan ser monitorizables, ¿verdad? Recordemos que lo que no se puede medir no se puede mejorar y por lo tanto no avanzamos en ello, ¿verdad? Ni nos ayuda a tomar decisiones. Y lo otro es muy importante, y no sé si aquí quisiera el comentario de nuestro instructor, sobre adicionar un nuevo eje
en donde se consideren las necesidades energéticas actuales con respecto a la transformación digital. Menciono esto porque hay muchos proyectos en donde se habla de la parte de movilidad, se habla incluso de todo lo que tenemos que cambiar con respecto al ampliar nuestros anchos de banda, mejorar nuestra ciberseguridad, y todo tiene un efecto energético, ¿verdad? Necesitamos mucha más energía de la que creo estamos considerando hasta el momento. Entonces, sí considero relevante tomar en cuenta esta nueva realidad. Gracias. Saludos. Renato, ¿te gustaría hacer algún comentario o pasamos para el comentario? Excelente la aportación de Gabriela. Claro, yo lo puse dentro de las diapositivas del hecho de los planes nacionales, pero claro, lo pasé en la narrativa, pues muy, me fui enfocando más de energía, pero lógicamente concuerdo totalmente en ello. Como les había comentado, la parte energética es un pilar de la plataforma sobre la cual se desarrolla nuestra sociedad moderna. Y es necesario que esto se considere dentro de los planes nacionales, ¿no? De una manera no solo sectorial, hay que pensarlo que esto es transversal a todo el tema de desarrollo, y si es que no se lo considera de esa manera, pues vamos a tener todavía falencias. Les había comentado también en la charla que, bueno, las sociedades que de alguna manera tienen un mejor avance a nivel mundial son las que están utilizando de mejor manera este tipo de plataforma, que es la parte energética, ¿no? En cuanto al otro aspecto, sí, totalmente. El hecho de considerar las nuevas tecnologías, sobre todo en comunicaciones, y el acceso de Internet al respecto de la utilización de la energía, ya incluso de manera individual, pues tiene que ver mucho, ¿no? Hace algunos años se contaba, por ejemplo, la movilidad en cantidad de litros de combustible, y ahora con sistemas de movilidad autónoma, más bien autónomas, bueno, eso es otra también, la parte autónoma, aspectos o tecnologías de movilidad eléctrica individual. Ya hablamos simplemente de kilovatios, incluso vatios, ¿no? Vatios hora que se están utilizando versus lo que antes se requería, pero probablemente las zonas en las cuales se van a utilizar este tipo de tecnologías necesariamente van a requerir, supongamos, en una zona isleña, en donde tal vez te dicen, bueno, vamos a tratar de reducir el consumo de combustibles de los automóviles que se mueven aquí y los vamos a hacer todos eléctricos. ¿Ok? Pero esa electricidad, ¿de dónde va a provenir? Si en una zona isleña no se tiene generación propia, pues necesariamente se va a tener que importar mayor cantidad de combustibles para esa generación de energía que va a abastecer la movilidad eléctrica. Entonces, son aspectos que están interrelacionados totalmente. Sí, en algunos de los puntos futuros los voy a considerar, los tenía pensado de alguna manera, pero sí, con gusto. O sea, eso lo tomaremos. No soy un especialista en nuevas tecnologías, pero es claro que sí hay aspectos interesantes, hay algo, sobre todo, por ejemplo, en generación distribuida. La introducción de blockchain me parece súper interesante y que debe ser considerada porque cambia de alguna manera el juego en el sector energético, ¿no? Eso de mi parte como un complemento a lo que comentó Gabriela, ¿no? Ahora vamos con el comentario de Jesús. Nos dice que le alegra mucho escuchar la forma en que usted concibe la planificación energética territorial. Nosotros tenemos una experiencia acá en nuestro municipio que coincide bastante con su propuesta. Nosotros dedicamos una primera etapa a recopilar información sobre cada uno de los portadores energéticos existentes en el municipio, y este último lo consideramos como un sistema energético. En una segunda etapa se constató la demanda. Después se calculó el potencial energético teórico. Posteriormente se proponen proyectos que vinculen portadores energéticos, demanda, tecnología disponible y otras variables. Al final se calcula la sostenibilidad energética de los subsistemas trabajados y del sistema general. En todo este trabajo han participado estudiantes y profesores de la Universidad de Matanzas. Esta experiencia surge por un pedido del gobierno local a la universidad. Por favor, Jesús, si nos puede decir a qué país se refiere. Esperemos a que Jesús nos conteste por el chat. Mientras tanto, pueden seguir formulario, preguntas o comentarios. Gracias, Jesús. Jesús está conectado desde Cuba.
Renato, ¿quisieras hacer algún comentario adicional? Aún tenemos unos minutos antes de que termine la clase. Sí, más bien muy contento de que se haya generado una buena discusión y aportes y esto contribuye a una visión adecuada. Lo que ha mencionado Jesús sobre el hecho del trabajo realizado en Matanzas, en Cuba, es un ejercicio muy bueno, ¿no? Muchos países, y viene en la siguiente charla el día viernes, algunos de estos aspectos, yo he pensado en colocar algunos ejemplos específicos al respecto de qué es lo que se está haciendo. Todavía Latinoamérica está un poquito más atrás, pero se puede ver en otros lugares cómo la gestión energética desde territorio permite que los usuarios, los consumidores, sean los propios actores que logran planificar, pues de alguna manera en la parte energética, ¿no? Como digo, el sesgo un poco es en esta parte de energía, pero es claro que permea todo el resto de áreas y sectores de la sociedad, ¿no? Muchas gracias, Renato. Si no tenemos más preguntas, podríamos terminar la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por el tiempo. Que tengan una muy buena tarde. Estaremos conectándonos el próximo día viernes. Saludos a todos.